Buenas tardes, ya me salí, no los veo. Es que voy a compartir. Bueno, y que dicha que nos volvemos a reunir este par de horitas hoy. La idea de la charla de hoy es repasar, ¿verdad? Repasar y enfocarnos como más en lo que podemos hacer cuando no estamos tocando las abejas, ¿verdad? Entonces, yo quería volver a poner el video que vimos ayer, pero que no se pudo ver, y como vamos a poner aquí. Y como para vincular, ¿verdad? Las ideas que vamos a exponer. Vamos a ver, otra vez. Vamos a ver. Entonces, así como de manera de introducción, ¿verdad? Somos Inana AC, una asociación cuyo quehacer está orientado en el cuidado del ambiente y las personas. Hemos creado el proyecto Abejas para la Vida, una estrategia permanente que nos orienta y define nuestra postura frente a las abejas y sus ecosistemas. Nos vinculamos con las personas a través de la educación, una educación sin aulas y caminante. Así creamos la Escuela de Abejas Nativas, con 5 generaciones y 150 personas. En esta escuela, todos los saberes tienen un lugar. Nos hacemos cargo de que eso pase, facilitando espacios formativos informados por las prácticas narrativas, la educación popular y las metodologías participativas. Ponemos a las abejas en el centro de todas las conversaciones, honrando su evolución y la necesidad que tenemos de ellas como polinizadores. Nos relacionamos con la crianza y cosecha desde el entendimiento de que son medicina para las familias y comunidades, creando una relación de buen trato que pone distancia de un esquema extractivista. Hemos convocado a criadores de abejas sin aguijón de 5 estados de México, ya que no hay organización suficiente, para lo que hemos hospedado 5 encuentros donde hay diálogo y reflexiones, intercambios y acciones, frente a los problemas que enfrentan las abejas y las causas de su crisis, como son el uso de agroquímicos, la deforestación, los cambios de uso de suelo, las plagas y su explotación. Nos estamos organizando en 3 regiones impulsando la red Mare, colocándonos como mujeres guardianas de abejas y sus territorios. Para responder a uno de los problemas más graves, hace 4 años nació la estrategia de viveros que a la fecha germina más de 130 especies nativas y melíferas, muchas de ellas especies en peligro. Hemos podido tejer el puente entre árboles y abejas a través de conocer los secretos del polen y los propóleos, haciendo estudios científicos y un catálogo que facilita el conocimiento de los árboles y plantas que cultivamos. Nos enorgullece la siembra de más de 10.000 árboles y que estos se han sembrado con la colaboración de personas comprometidas con su entorno. Las experiencias de siembra han traído muchos aprendizajes y retos. Uno que queremos resolver es el traslado de árboles desde los viveros comunitarios. Necesitamos apoyo. Así podremos fortalecer la propuesta y continuar enriqueciendo los ecosistemas de este amado bosque de niebla que es único y está en grave peligro de. Nuestra asociación tiene alianzas con otras organizaciones, instituciones académicas y financiadores que han posibilitado nuestra permanencia en el territorio. Abejas para la Vida durará muchos años. Los viveros de biodiversidad llegaron para quedarse y multiplicarse. Necesitamos muchos viveros comunitarios y muchas personas viveristas. Por eso, desarrollaremos una estrategia formativa y de vinculación con otros modelos de transición a la agroecología que incluyan las especies que germinamos. Documentaremos esta experiencia para que sea replicable primero para la red Mare y después para otras regiones del país. Abejas y árboles, abejas y bosques, súmate a lo que importa. Ok. Bueno, era para repasarlo, ¿verdad? El video y
introducir un poquito el tema que vamos a hacer hoy. Vamos a ver. También quería repasar un poco lo que vimos de la documentación. Y si ustedes tienen alguna preguntilla, ¿verdad? O duda de lo que hemos hablado, nada más abren el micrófono y me preguntan, para no tener que esperarnos hasta el final y tal vez perdemos la idea o así. Entonces, bueno, yo les había pasado este link, ¿verdad? Entonces yo sé que como no hay tanto tiempo para estar revisando tanta información, podemos revisarlo un poquito antes de hacer la presentación. Vamos a ver. Entonces, bueno, quitar esta carajada que me estorba. Ok. Este es el ISU, ¿verdad? Que se puede acceder desde el teléfono y todo. Entonces, lo que vamos a ver es, hoy más que todo, es flora melífera, ¿verdad? Y cómo de repente podemos, de ahí, hacer un montón de cosas con eso. Y descubrir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, de los documentos importantes que a mí me gustaría que por ahí pudieran empezar, van por aquí abajo, ¿verdad? Buscando. Y es este, que se llama Plantas de Interés para las Abejas, ¿verdad? Es este documentito. Este documentito es como un resumen. Ustedes si quieren, eh, bueno, ahí viene en el, ok, eso es otra cosa. Es por recordar. En el link, voy a volver a subir el link de los videos y los documentos que hemos venido utilizando. Ah, bueno, pero tengo que cortar aquí. Ahí están, ¿verdad? Para que lo revisen otra vez. Esos son los links que hemos estado revisando. Entonces, a ver, siento que estoy como hablando solo. No, sí están ahí, ¿verdad? No se ve nada, profe. Ok. No está compartiendo pantalla. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Ok, okay, entonces, este es el documento que vamos a repasar un poquitillo. Este documento es como un resumen de plantas. Lo que pasa es que como habíamos visto en otras presentaciones, las plantas difieren mucho, tanto en uso como en zona. Entonces aquí es una separación un poco como más fácil de comprender, ¿verdad? Como hortalizas, plantas forrajeras, plantas ornamentales. Entonces, como para ir entendiéndolo también en usos. Voy a poner esto por aquí. Y también pueden ver, bueno, el nombre científico, el nombre común, que muchas veces cambia, ¿verdad? Eh, y la polinización. Ya, por ejemplo, si tenemos fechas específicas, ¿verdad? Que vemos, que podemos nosotros tenerlo por lo menos en la lista y luego lo pasamos a ese calendario, que es el que vamos a trabajar hoy. Es lo que vimos ayer, por ejemplo, como a manera de registro, ¿verdad? Porque como habíamos dicho, bueno, qué bueno tener dos cuadernitos, uno de lo que hacemos y otro de lo que queremos. Entonces, como también organizarnos, ¿verdad? En que tenemos ese calendario, que es la hoja que viene ahí en los documentos, ustedes la pueden imprimir por ahí o la pueden tener ahí como referencia y lo hacen ustedes. Y ahí apuntan lo que ustedes observan cuando van de caminatas, por ejemplo, de turismo, ¿verdad? Eh, o cuando hacen los monitoreos. Entonces esta parte les puede ayudar para eso, ¿verdad? Y después, bueno, más ornamentales. Las ornamentales es todo un tema, ¿verdad? Porque ya lo habíamos conversado y lo vamos a conversar un poquito también hoy. Es qué vemos como bello, qué entendemos como belleza, ¿verdad? Porque también eh, hasta eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y, y muchas de las plantas que entendemos como bellas
tal vez son plantas que no nos favorecen a tener más dinámica, ¿verdad? Que era lo que habíamos hablado en el patio de nosotros. Entonces, entre más bichitos estén interactuando, más dinámica hay. Y muchas veces esas plantas, como las plantas de los viveros, normalmente, son plantas que son exóticas y que tal vez no llevan tanto tiempo ahí relacionándose con el ecosistema, por así decirlo. Entonces, no son nativas. Y ahí nos estamos perdiendo de un montón de otras cosas que podemos ganar. Entonces, como que partiendo por ahí y revalorizando, por ejemplo, lo que hemos mencionado de aquellas semillas que están fuera de la línea comercial, ¿verdad? Y que tienen su propia historia y bagaje, revalorizando también aquella belleza que también es silvestre, ¿verdad? Y anda por ahí. Entonces, ahí en ornamentales es como también como muy particular, ¿verdad? Cada uno en cada región, ustedes lo pueden ir identificando, las matillas de la gente. A veces uno va caminando por ahí y alguien tiene unas matillas que las tiene enfrente de la casa y de ahí sirven como también como para compartir esquejes. Entonces, bueno, ahí ese tema, ¿verdad? Con las plantas ornamentales. En el tema de las palmas, a todas las abejas les encantan las palmas, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de palmas y normalmente conocemos las palmas eh, que nos traen un fruto, ¿verdad? Pero también hay otro montón de palmas que fueron traídas de los trópicos de alrededor del mundo y, y bueno, de alguna otra manera también muchas ya se han adaptado aquí, ¿verdad? Y también están otras palmas que son muy silvestres y que como vimos también hasta pueden ser nidificación de murciélagos, ¿verdad? Eh, entonces como que también hay que considerar no todo lo que tiene flor. Y también lo habíamos visto para las mariposas, por ejemplo, ¿verdad? Que las heliconias les encanta, ¿verdad? Entonces uno tiene un buen paquete de heliconias ahí y sabe que siempre va a haber una larva comiendo ahí, que se va a transformar en mariposa, porque ahí viven las mariposas. Entonces, como esas cosillas, ¿verdad? Que no necesariamente es tenerlo todo lleno de flores. Y bueno, en frutales, ya como son más árboles, entrando como a la dimensión árbol, hay muchos árboles que sirven de nidificación y esos son árboles que son importantes si nosotros queremos trabajar en cualquier escala que queramos trabajar eh, y que se pueda, ¿verdad? Tener un árbol frutal. Y bueno, aquí ustedes lo pueden revisar. Estos árboles que han sido reportados donde normalmente por alguna situación hay una cavidad y puede vivir una colmena. Ya habíamos hablado de cómo esa colmena puede ser hasta la abuela de muchos enjambres, ¿verdad? Entonces nada más nosotros aprovechamos esa corriente que naturalmente pasa. Y igualmente hay que tomar en cuenta de ahí los tipos de frutas y en dónde, ¿verdad? Si ustedes están muy arriba ya, em, les va a ayudar mucho aquellas frutas tipo arbusto, ¿verdad? Pequeñas que dan frutillos pequeños y que también son alimentos para aves. Entonces de repente puede ser una forma de atraer un poco más, ¿verdad? Eh, a donde nosotros estemos. A eso yo me refiero, por ejemplo, a estas zarzamoras, así, ¿verdad? Que son estos robustillos que hay por allá arriba. Bueno, después hay frutales que ya son sembrados a otra escala y que si de repente ustedes viven cerca, ¿verdad? Pueden sacar provecho, como el aguacate. Y ya entrando en temas como de árboles, ¿verdad? Propiamente, también ahí hay que considerar, por ejemplo, el uso que le vamos a dar dentro de la finca o cómo llega ese árbol, ¿verdad? Como el caso del guarumo, que tal vez no es un árbol que lo sembramos, que vamos y lo compramos, pero también le podemos dar un valor, ¿verdad? Y que también, bueno, es nido de una mariposa relativamente bonita, entonces podemos eh, observar de repente, ver, a ver qué tal, cómo es, qué vive allá dentro eh, de esos árboles, ¿verdad?
Habíamos hablado también, por ejemplo, lo importante de los higuerones y que muchas veces, como los higuerones están tan agarrados de los árboles, generan esos espacios así apropiados para que vivan abejas. Entonces siempre pegarle el ojillo cuando vemos algún higuerón por ahí bien con buenas raíces, ir a chequearlo porque puede que haya una colmenilla por ahí, entonces pegarle un ojo. Y importante, digamos, que si ustedes tienen la lista, que ustedes marquen, ¿verdad? ¿Qué árbol han observado ustedes? eh, y qué árbol es, porque eso son pistas, ¿verdad? Para poder seguir observando más. Entonces, aquí vienen más árboles. Esos son muchos árboles maderables. Son árboles que también son melíferos y poliníferos, ¿verdad? Entonces, ya habíamos conversado eso. Y, por ejemplo, si tienen 3 asteriscos, es que el néctar tiene alta concentración, ¿verdad? Eh, y que normalmente, pues, o está clasificado de importancia apícola, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para que ustedes lo chequeen. Aquí viene, bueno, la bibliografía, que es el árbol, el libro de árboles melíferos del SINAT, que ahí lo pueden chequear. Y, por ejemplo, cuestiones ahí que yo no sé si ustedes han escuchado, los rumores de la miel de botarrama allá en la zona sur, ¿verdad? Y que ese tipo de bullicia, tiene un néctar que es un poco amargo y entonces la miel sabe amarga y que, bueno, sí hay cierta, eh, problemática con respecto a esa especie. Se han hecho varios estudios, creo que el SINAD maneja algo de información de lo que pasó hace un par de años con la floración del botarrama por allá. Pero bueno, que también esas son cosas que ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? Eh, Más bueno, ahorita que ya estamos entrando al apogeo de la floración y terminándola también, ¿verdad? Entonces, ya no se ven tanto los poros, por ejemplo, los poros anaranjados, que es como a inicios del año, pero por lo menos ahí se puede, digamos, también distinguir un poco a lo largo colores particulares, ¿verdad? De estos árboles que habíamos visto que son caducifolios. Entonces, como son todos de ese color, ya no tienen el color verde de las hojas, entonces a veces uno los puede observar. Y esas cosillas, ¿verdad? Como fijarse ahí. Y después aquí vienen plantillas silvestres, ¿verdad? Que muchos son nombres comunes que uno ni sabe, eh, pero que por ahí andan, ¿verdad? Y son importantes. Y por ahí están de referencia, por lo menos a veces uno de repente las empieza a ver y por alguna razón escucha el nombre o así, y aquí ustedes ya después lo pueden buscar por internet, si tienen el tiempillo. Y igual era la lista que habíamos hablado, ¿verdad? La lista de todas las especies, de todos los géneros y las especies, ¿verdad? Con sus nombres comunes y las regiones en donde se encuentran, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que dice Punta Arenas, por ejemplo. Entonces, o bueno, o San José, ya es que como el caso de ustedes abarca los dos, ¿verdad? Entonces, dependiendo, pero igual San José es un poco general. Pero bueno, ya habíamos conversado por lo menos la biogeografía de la melipona, ¿verdad? Y bueno, aquí también un poco, nada más que ustedes, ya para recordar, ¿verdad? Usos que podemos encontrarle. A los productos de las abejas, ¿verdad? Eh, el propóleo, la jalea real, el polen. Bueno, la jalea real es un poco difícil conseguir de melipona y también es un poco, tiene toda una línea de producción bastante fuerte a nivel de apis. Entonces, bueno, para considerarlo. Y bueno, aquí, ¿verdad? También un poco como ya de referencias un poco más inmediatas, ¿verdad? Que ustedes pueden ver específicamente de la miel de melipona, ¿verdad? Como las propiedades oftalmológicas que habíamos hablado. Y bueno, referencias, ¿verdad? Referencias. Entonces, ese es el documento, el de plantas, ¿verdad? Que está dentro del ISU, que ustedes lo pueden chequear. Y ya si ustedes profundizan más,
También está la otra, que es Está el con micrófono más, abierto, se puede escuchar. Es que hasta listo, ahorita entró. Voy a ver si tengo el micrófono. Virginia. Ay, no, perdón. Ok. Y esta es la otra lista que es más específica, pero ya es como para también, cuando, no sé, si uno saca, eso lo podemos conversar cuando hablemos del calendario, pero sería buenísimo sacar un momento al año para planificar. Como decir, aquí termina algo, inicia algo. Y a veces el 31 de diciembre y el 1 de enero es difícil ponerse a planificar, ¿verdad? Entonces, como buscar una fecha que, que uno tenga la disponibilidad, ¿verdad? Y eso, bueno, eso ayuda también como a planificar. Ya vamos a ver ejemplos ahí de cómo sacar un papel y rayar y imaginarse cómo podría ser la finca en un par de años, ¿por qué no? Entonces, con estos documentos ustedes pueden tenerlos de referencia y ahí ya tienen más información, por ejemplo, el tiempo de crecimiento de muchas. Aquí igual viene dividido en la misma lista, pero ya viene con un poco más de información y árboles y referencias. Habíamos hablado que en Costa Rica hay como 3.500 especies de plantas, ¿verdad? Entonces, que es sumamente difícil conocerlas todas y usarlas todas. Entonces, como también habíamos conversado de eso de los paisajes antropogénicos, ver de qué manera podemos generar un paisaje que sea productivo para todo el mundo, ¿verdad? No solamente para nosotros como abejas, sino que de ahí también se le pueda sacar madera o también sirva para proteger una cuenca o tal vez sirva para dar sombra o tal vez sirva para las aves que reparten por aquí, reparten por allá. Entonces, como esas cercas vivas, ¿verdad? Más variadas, entonces a veces no tenemos dónde sacar los árboles, entonces por lo menos con una recolección ahí de listas de viveros cercanos, ya uno con alguna referencia y estas listas ya tiene como por lo menos para darse idea y ahí puede ir poniendo más información si uno ya se mete más en la actividad. O, por ejemplo, si está sembrando café, que sea parte de los árboles que va a sembrar para la sombra, ¿verdad? O si va a sembrar, o si está manejando ganado, entonces que sean parte de los árboles para la sombra también. Y igual incluyen algunas especies comestibles que no son nativas, pero que se utilizan, ¿verdad? Y que por ahí andan. En Pérez Celedón tiene mucha posibilidad, ¿verdad? De sembrar. Eh, y bueno, los árboles, ¿verdad? Que ya vienen. Aquí vienen con una clasificación. Estas clasificaciones son estas, ¿verdad? Y el numerito quiere decir como la altura. Entonces ya uno busca una V6, ¿verdad? Entonces es como una siempre verde hoja ancha, de 10 a 20 metros de altura. Es lo que mide el Guanacaste, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, perdón. De 20 a 35, ¿verdad? El Guanacaste, en 30 metros. Y ahí aproximados. Entonces, de ahí, por lo menos ya uno va dando como ahí, ¿verdad? Más información y se vuelve de ahí, vacilón. Entonces, ahí está esa lista, ¿verdad? Ustedes la pueden imprimir, va en los documentos, la pueden revisar por ahí cuando tengan chance. Y bueno, vamos a entrar bueno, ese es el libro, ¿verdad? Que lo pueden también revisar. Ya este es el libro del SINAT. Ya viene específico las fotos, ¿verdad? Para que las puedan ver. El capulín, por ejemplo. Es un árbol angular porque sirve para mucha gente, ¿verdad? Para muchas especies. Y así sucesivamente hay un montón de fotos. Entonces esto viene muchísimo más ilustrado y lo pueden seguir ahí como para tenerlo en referencia y saber conceptos ahí importantes, ¿verdad? Entonces todo eso lo pueden encontrar aquí y en el link, ¿verdad? Que está en el chat. Entonces, no sé si tienen alguna dudilla, cómo se consiguen los documentos. Doña Yanik, vamos a ver.
En el mismo chat, bueno, se escucha muy bajo. Ok, ustedes me dicen, se escucha mejor. Ok, le voy a volver a subir la documentación. Creo que es que, vamos a ver. Esteban, una pregunta. Esa miel que me dijiste de boquicia, que es amarga, ¿tiene algunas propiedades medicinales o es igual o no se sabe? Yo creo que todavía no se sabe. Sin Mm, embargo, como que el problema que hubo fue como un tema de sabor. Entonces ya al consumidor no le gustaba, ¿verdad? Ese sabor un poco amargo de la miel. sí, Ujú. aquí donde yo iba hay una finca que sacó barriles de esa miel y es súper amarga, yo la he probado. Y tienen esa duda de que si es si tiene alguna más bien contraindicación para la salud o si más bien es medicinal o es lo mismo, pero entonces habría que esperar más investigación. Sí, sí, de ahí. Ok. O sea, cuesta que alguna sustancia tenga como un alto grado de toxicidad así muy fuerte, ¿verdad? Hay como reportado especies en otras partes del mundo que, digamos, pueden hacer convulsionar a una persona y inclusive es parte de la cultura de allá cultivarlo así, ¿verdad? Pero en Costa Rica solamente Poveda había hablado en algún momento sobre el néctar y, bueno, unos elementos activos que están presentes en unos tipos de flores, que eran las lauráceas silvestres. Entonces es un elemento activo ahí que tiene un tipo de toxicidad con nosotros. Entonces él hablaba, digamos, de cómo la miel de Costa Rica tenía esa característica, ¿verdad? Pero sin embargo, los estudios fue una conclusión, digamos, de estudios aparte. No es que se ha hecho un estudio particularmente de que la miel de Costa Rica nos afecta por tener tanta vegetación silvestre y de origen de la familia de lauráceas, que era lo que él hablaba, pero es lo único que se ha hablado así como así en altos niveles de toxicidad, es allá en la India, creo que por ahí. Ujú. Entonces yo Mm, creo que no hay ningún problema, ahí nada mm, más. Ujú. ok, gracias. Ok. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Cuántos estamos? Bueno, ya vamos. Sí, yo creo que, bueno, ya seguro no se va a conectar mucha gente, pero vamos a ver. Voy entonces a poner un poquitillo la presentación y, y vamos conversando. No sé si tienen alguna duda o así, para que me digan, porque em, muchas cosas que yo no sé y ustedes son los que saben, ¿verdad? Porque ustedes son los que están ahí. Entonces ya si ustedes me dicen, así también podemos ir como tirando por esa línea. Entonces, bueno, la charla de hoy es abejas y los paisajes hechos por el hombre, métodos y recomendaciones para mejorar el hábitat. Entonces es como también repasar, ¿verdad? Que muchas veces no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, repasar un poco lo que ya sabemos, ¿verdad? Y cómo podemos organizarnos mejor con todo eso que sabemos, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Y con respecto a las abejas, ¿verdad? Entonces, bueno, importante de ahí ver dónde es que están ustedes, ¿verdad? Y lo que habíamos conversado nosotros también de las características de la elevación, ¿verdad? De la elevación, la cual definitivamente ustedes del Río General hacia arriba se van a ver eh, influenciados, ¿verdad? A nivel de abejas que hayamos conversado. Eh, ya viéndolo como inclusive que habíamos conversado, bueno, que de 0 a los 900 metros, ¿verdad? Más o menos como un verdecillo claro. De aquí hasta aquí está la mayoría de las abejas, ¿verdad? Por aquí está Pérez Celedón, y eso es el río Terra, ¿verdad?
Entonces, aquí no solamente es más bajo, sino que es más caliente, ¿verdad? Y por algo están las piñeras ahí. Entonces, de entender que toda esta zona es probablemente que va a ser refugio de lo que se tuvo que desplazar, ¿verdad? Y lo que vimos también fotos de esta zona de aquí, en donde ya entrando casi al rojo, ¿verdad? En anaranjados, había ya un nido de mariolita, ¿verdad? Entonces también hemos conversado de cómo muchas especies que son silvestres, que crecen solas en el bosque, que son enredaderas y que de alguna otra manera cuando vamos en los buses o tal vez tenemos la oportunidad de ver algún bosque cerca de un río, ¿verdad? Que es donde pega mucho sol, vemos que hay un montón de plantas que se comen al bosque y que de ahí, cuando a las aves se llevan las semillas para arriba y el aumento de temperatura, estas especies están proliferando fuera de su altura habitual, ¿verdad? Entonces, en muchos bosques, inclusive, si se pierde el mantenimiento, estas mismas plantas se las comen, ¿verdad? Y muchas son plantas silvestres que son de las que nosotros hablamos para el montón de especies de abejas que vimos, ¿verdad? Que andan por ahí dando vueltas. Entonces, bueno, como para ya ubicar, cuando ustedes se vayan a ubicar, tomar en cuenta eso, ¿verdad? Dónde es probablemente donde de ahí todo el mundo tenía que ver, ¿verdad? Que es este lugar, el- la cuenca del río, más cercano, o sea, al punto más bajo de la cuenca. Y eventualmente hacia arriba vemos esos desplazamientos y esos parches, ¿verdad? De bosques que ahí hay algo y que es importante también cuidar, ¿verdad? Y tener cuidado, ¿verdad? A la hora de meter la mano. Entonces eso, ¿verdad? Como para repasarlo. Y la condición que habíamos hablado del país, ¿verdad? Cómo eso iba a afectar en aquella zona polinífera que hemos hablado, ¿verdad? ¿Por qué razón la mayoría de la vegetación de la vertiente del Caribe tiene una fenología distinta a la vegetación del lado Pacífico, ¿verdad? Y cómo también la humedad de la zona sur permite tener mucha más riqueza, ¿verdad? Porque también tiene su lado de verano que habíamos hablado, ¿verdad? Esa posibilidad que permite a muchos apicultores desarrollar la actividad ahí, y, al igual que en Guanacaste, con sus veranos más prolongados y el tipo de vegetación. Entonces, hay cuestiones, ¿verdad? Importantes como para también mencionar en los tours, ¿verdad? Y tomarlo en cuenta. Igualmente, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, el repaso de entender, ¿verdad? Dónde estamos nosotros y hacia dónde vamos, ¿verdad? Con, con respecto a una cuenca. Y así va a ser la llegada de las abejas o la llegada de los animales, ¿verdad? ¿A qué le pertenece esta cuenca territorialmente? ¿Dónde estamos ubicados? Y este era el ejemplo del Valle Central y el río Reventazón y el Tárcoles, ¿verdad? Ese vínculo que existe y, y que, bueno, es una condición de territorio que a lo largo de los años ya hemos visto que se daba, ¿verdad? Como el uso de la línea continental para dividir precisamente esas zonas, ¿verdad? Y toda la influencia como corredor biológico de apis. Es más, hoy en la mañana me fui a fijar y cayó otro enjambre de apis. Es increíble. De casualidad yo estoy en San José y bueno, ahí está. Esas son las 12.000 llamadas de enjambres, ¿verdad? Que reporta la estación de bomberos. Las 3 estaciones de bomberos en San José. Y bueno, eso vinculado a todo un montón de sistemas agrarios, ¿verdad? Que tienen que ver con las abejas. De alguna u otra manera, ¿verdad? Algunos más que otros. Como habíamos hablado del caso de las cucurbitáceas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay un pueblo, creo que, no recuerdo quién fue ayer, que nos comentaba que
Su papá trabajaba con APIs hace mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero en los 60, 50 había una escuela de apicultura en Turrialba, aquí, como parte de esa experimentación que se hacía en el CATI. Y bueno, esa escuela fue fundada y formaba parte de la dirección, ¿verdad? El expresidente de ese entonces, Rafael Ángel Calderón Guardia, no, Rafael Ángel Calderón, pero el de los años, el primero, pues, el primer Calderón, porque él era apicultor, ¿verdad? Entonces, tuvo como mucho impulso la apicultura, como eventualmente ya después, cuando vino la revolución, a una manera de industrializarse. Inclusive los apicultores tenían derecho de vía en los trenes. Y muchos apicultores, bueno, se generaron en esa época. Sin embargo, cuando fue la africanización en los años 80, pueblos enteros dejaron de trabajar las abejas, ¿verdad? Desde todo lo que fue 80s y 90s. Entonces, bueno, yo quería recordar, hay un pueblito que se llama La Flor, eso queda en, en Paraíso de Cartago. Y ahí, bueno, había un montón de apicultores y todos los que hoy en día siembran chayote, que son los hijos de esos señores, crecieron pensando que estas abejas eran asesinas y que había que eliminarlas por completo. Entonces, yo tuve en algún momento algunas colmenillas por ahí y fui víctima del vandalismo, o sea, llegó gente a matarlas con insecticidas, ¿verdad? Porque definitivamente yo era loco a manejar ese tipo de abejas porque no sé, o sea, son asesinas, ¿verdad? Y bueno, no sé si ellos supieron que era yo, pero la cuestión es que estaban ahí, pero sí había ese comentario, digamos, cuando de repente yo lo hablaba en el pueblo, porque no habían apicultores, fue una profesión que se extinguió así por completo. Y la gente era, no, hay que echarles volatón, ¿verdad? Entonces, de ahí poco a poco se ha ido como también con toda la situación mundial, y ahí se ha tenido que meter el tema, ¿verdad? De que de repente esas abejas que están matando, pues polinizan los chayotes, ¿verdad? Entonces, como que no tiene sentido. Pero muchas veces es eso, ¿verdad? Muchas cosas son, traumas o desinformaciones o cosas distorsionadas que van creciendo y a veces no se aclaran, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí como para manera de anécdota. Y este fue el diagramilla que hayamos visto, ¿verdad? De la cantidad de plantas que hay en Costa Rica, todas con una semilla, ¿verdad? Recubierta y que es a través de la flor y que nos permite tener esa cantidad de plantas, ¿verdad? Esa diversidad. El repaso que habíamos hablado, zona polinífera y nectífera, importante nada más. Aquí como parte de las zonas buenas, relativas, ¿verdad? Del país. Y el vínculo, ¿verdad? De los bosques. Aquí, por ejemplo, eso es un ejemplo, bueno, eso es un ejemplo de cómo poder generar un ciclo del colmenar, pero dentro de la apicultura. Actividades, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la apicultura, ya hemos hablado que la apicultura tiene muchísimo más trabajo. O sea, ahí se crían reinas, hay una inseminación artificial, hay cambios de reinas, hay un montón de cosas que no es necesario hacerlo con las meliponas. Entonces, pero habíamos visto también ayer, lo podemos repasar un poquitillo, el calendario de actividades de meliponas, ¿verdad? Y hacer nuestro propio calendario, que es lo que queremos. Bueno, si vamos a pescar enjambres y eso toma tiempo y hay que hacerlos, hay que ir a revisarlos y todo. Entonces, tratar de hacer esa actividad dentro de los tiempos que tienen que ver con abejas, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo y que estén listas las botellitas en verano para ponerlas por donde siempre pasamos. Y no hay que gastar todo un día, ¿verdad? Para ir a tal parte a buscarlas. Entonces, ahí como esa recomendación. Y tomar en cuenta que ese calendario va a estar dividido por las estaciones, ¿verdad? Eso va a estar dividido por las estaciones.
y eso de alguna otra manera nos va a marcar a nosotros, ¿verdad? Ya nosotros, digamos que, por así decirlo, ya estamos entrando a este último periodo de aquí, en donde ya es es un periodo húmedo, ¿verdad? Y se acaban las floraciones y se acaba todo el trabajo apícola para eventualmente iniciar, ¿verdad? Y cada quien tiene de su fecha para iniciar y para hacer un cierre fiscal de abejas, ¿verdad? Eh, y que es importante por lo menos tenerlo en cuenta para que ya cuando vengan las lluvias, ¿verdad? Durante todo septiembre, que es un momento bastante de quedarse en casa o de salidas bien programadas, aprovecharlo de la mejor manera, que era lo que habíamos conversado, ¿verdad? Ya repasando también el calendario, ¿verdad? O sea, importante, bueno, ahorita estamos en marzo, ¿verdad? Habíamos hablado que estamos, bueno, estamos precisamente en los aguaceros del día de San José, ¿verdad? Que ya marcan ahí, marcan un poco de agua que ocupan un montón de plantas silvestres para florecer en abril, porque habíamos dicho que para poder florecer es el momento esperado de toda planta, su floración, es casi que está creciendo, ha crecido toda su vida para reproducirse y necesitan una gran cantidad de energía y esa energía la van a tomar del último rayito del sol de mes de abril con el agua que haya caído ahora en marzo, un poquitillo, pero suficiente para que sea el último empujón, ¿verdad? Y que las abejas ya hayan sido cosechadas. Si nosotros vamos a tomar un poco de miel, que eventualmente sea antes de estos momentos, ¿verdad? Para que las abejas tengan, y según en el lugar donde estamos, por lo menos un mes y medio o 2 meses de floración y de recuperar lo que quitemos, ¿verdad? Porque hay veces, de ahí, uno no sabe qué tanto necesitan o qué tanto no. Y hay veces, y si uno tiene solo una colmenita, uno quiere sacar y quiere darle a todo el mundo y entonces ya hay cómo controlarse, ¿verdad? Eh, pero bueno, al final a veces es mejor tener muchas colmenitas y sacar poquito que tener una colmenita y sacarle todo. Entonces, como para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos ya planificar para sembrar en la finca, ya eventualmente cuando saquemos ese rato para proyectar, ¿verdad? Todo lo que va a ser este año, para cómo vamos a llegar otra vez a marzo. O sea, yo quiero llegar a marzo con una colmena, pero súper poderosa, no la coseche. Más bien, si quiere, la alimenta más todavía. Entonces habíamos hablado de esos aprendizajes, ¿verdad? Que habían hecho los seres humanos en Europa en la época de la Ilustración. Hablamos de la historia de la apicultura, ¿verdad? Y cómo ellos se habían inspirado en que encontraron que quien estaba adentro gobernando no era un rey, era una reina y que tenía una economía de abundancia. O sea, tenían energía. Ellos podían no ir al supermercado por bastante tiempo y podían subsistir siempre ahí. Entonces, la economía del ahorro, ¿verdad? Cómo cada vez buscamos cómo ahorrar energéticamente y eso lo podemos ver hasta económicamente, o sea, como la energía como si fuera, ¿entienden? Me pagan 20.000 colones y tengo 20, me rinde 20.000 colones energéticamente el día o los 2 días que vaya a trabajar. Entonces, es bueno siempre dejarles bastante miel a las abejas, ¿verdad? Porque eso es energía para ellas. Y que eventualmente cuando esté lloviendo en la época de septiembre, octubre, como hace 3 años, ¿verdad? Que se vinieron unos aguaceros terribles en la época ya y que se fue la luz y no llegaba ni los cisternas a Pérez Celedón, o sea, fue todo un tema, no sabemos, ¿verdad? Entonces es mejor siempre irnos preparando para las eventualidades y más que estamos entrando a un siglo, primero, bueno, el siglo de la información y la desinformación, ¿verdad? Entonces que por ahí hay que aprender a discernir qué es información y qué no lo es. Y además estamos entrando a un siglo en donde las cosas van a ser muy diferentes dentro de 100 años, porque vivimos en una casa que está cambiando, ¿verdad? Y entonces las cosas se van a intensificar. Si hay más calor, va a haber más calor y si va a haber más lluvia, va a haber más lluvia.
Entonces, si estamos en una zona en donde la lluvia no le va muy bien a las vías de transporte, entonces es importante prepararnos siempre, porque esa va a ser la condición del lugar, como vivir encima de un volcán, ¿verdad? Si podemos como ignorarlo toda la vida o saber que el piso se mueve, ¿verdad? Y que es normal. Entonces eso, ¿verdad? Aprovechar también el calendario apícola como para organizarnos nosotros como casa, ¿verdad? Como nuestra propia casa eh, y como nuestro propio hábitat, ¿verdad? Y ir haciendo hábito para ir mejorando nuestro propio hábitat, ¿verdad? Entonces, eso de ahí hay que ir haciéndolo para que uno se le meta de que tiene que tener listo tal cosa, de que tiene que hacer tal cosa antes de que llegue el verano, porque en el verano usted quiere hacer aquí para arriba, pum, 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 y empieza a hacer un montón de cosas, y si se pone a construir casas, está perdiendo tiempo, ¿verdad? Mejor que las casas ya estén construidas cuando esté lloviendo, ¿verdad? Entonces, aprovechar como los momentos, ¿verdad? Que ir pensando desde ahora, ok, bueno, este año vamos por 2 colmenas, entonces vamos a tener las casitas hechas, vamos a hacernos el paquete de herramientas que ocupábamos, ¿verdad? Em, Vamos a hablar con tal persona para que nos tenga una bolsa de botellillas, porque la persona le gusta consumir té, ¿verdad? Entonces tiene sus botellas, o el supermercado, o el restaurante, o alguien, y entonces por allá ya tenemos recursos, y ahí los vamos como organizando, y cada año de ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? A mejorar lo que va haciendo. Entonces es eso, ¿verdad? Como nada más para recordarlos y tenerlo en cuenta que cada quien se lo puede hacer su propio calendario y que es importante. Habíamos hablado, por ejemplo, de los calendarios de floración, ¿verdad? Que pueden ser muy sencillos, como, bueno, tal mes florece esta especie y listo. Perdón. Y por ejemplo, bueno, también calendario de actividades, ¿verdad? Captura de nidos. Bueno, entonces la captura de nidos la empezamos a hacer en agosto, septiembre, octubre, porque habíamos hablado de que octubre inicia en la época de enjambres, que tenían que estar listos para que porque así funcionan las abejas, ¿verdad? Adentro, o sea, adentro de la colmena está sucediendo un montón de cosas y ellas saben estar listas para que cuando llegue la floración haya una buena cantidad de abejas que puedan abarcar lo máximo que se pueda, ¿verdad? Lo que nos permite nuestra economía. Si una colmena está muy débil, ¿verdad? Uno va a ver que el movimiento al mediodía de la piquera es así, tranquilo. Pero si uno ve que la colmena está estimulada, ¿verdad? Eh, Al mediodía ella está aprovechando al máximo la luz del sol, ¿verdad? Y el néctar que se está soltando en su máximo momento del día. Entonces, eso, ¿verdad? Como tenerlo en cuenta. El establecimiento de meliponas en colmenas estándar, ¿verdad? O sea, ¿cuándo vamos a pasar a enjambres que vamos a pasar? Si tenemos botellas, ojalá que la botella caiga en un verano y que entonces aguante bien, 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 y al final del invierno, ya como construí durante todo el invierno las casas, entonces, pum, la, la paso a mi casita tecnificada, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Y la época para montar esos lugares en donde vamos a hacerlo, la transferencia de los nidos, la alimentación que vamos a hacer, ¿verdad? La alimentación artificial, el aumento de alzas, ¿verdad? Porque muchas veces esa colmena que la dejamos sin cosechar un año, llegó el año siguiente y está que mejor le pongo un alza más para que tenga más espacio porque me lo está pidiendo. Es que ya no tiene dónde más crecer y ella se ve que quiere más, ¿verdad? Entonces, le metemos un alza. Entonces, bueno, aumento de alzas, ¿verdad? Cosecha de miel, un mes, bueno, ok. Habíamos visto, bueno, esto no es de Costa Rica, esto es en Bolivia, ¿verdad? La parte tropical no corresponde aquí, el otro hemisferio por completo, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actividades, ¿verdad? Entonces ahí como también pueden tomarle una foto o así como para que recuerden que como mínimo, ¿verdad? O bueno, como sugerencia.
Y igualmente los calendarios se pueden ir complicando un poco más, ¿verdad? O más que complicando, siendo más precisos, ¿verdad? Y ahí depende para qué usemos esa información, ¿verdad? Si, por ejemplo, es parte de las guías de los tours que hacemos, entonces, bueno, también ayuda a saber cuándo un árbol se le caen las hojas, no sé. Inclusive, bueno, cuando está creciendo las hojas, porque después de las lluvias, ¿verdad? Estas primeras lluvias de mayo, junio y julio, cuando sucede en el Valle Central la canícula, ¿verdad? Que hay un veranillo antes de entrarle duro al fuerte del invierno, ¿verdad? Que es septiembre, octubre. eh, también hay que revisar de repente la canoa y le caen hojas y entonces hay que saber que si caen hojas hay que revisarla antes de que caiga el aguacero de mayo. Entonces la canoa tiene que estar limpia, por lo menos. Bueno, eso es un ejemplo de la casa, ¿verdad? Pero igualmente sucede con las colmenas, ¿verdad? Las colmenas van a entrar un periodo a un año. Entonces, bueno, si vimos que la colmena estaba muy abajo y quedó pringada de tantas lluvias, ¿verdad? En el verano, en el invierno pasado, entonces mejorar en el verano, alzarla y que ella se enfrente al próximo invierno de la mejor manera, ¿verdad? Igual que la casa de nosotros, si tiene eh, problemas la colmena, lo mejor es que cuando la colmena va a entrar en mayo, entre con las mejores condiciones, ¿verdad? Que nosotros revisemos la colmena, la colmenita que usted ya tiene, doña Giselle, ¿verdad? Y que ya usted vio que ya está funcionando y que están entrando con polen y todo. eh, Ahora usted, digamos, en abril, usted la revisa así, le toma una foto, por ejemplo, y usted ahí, si quiere, hasta le echa un poquitillo de miel, si tiene más miel de ella por ahí, y usted la cierra, le pone tape y ojalá hasta el próximo año, ¿verdad? Para que usted se pegue la sorpresa, porque puede ser que de aquí al próximo año usted puso las botellillas de las que hablamos, ¿verdad? Envueltas en papel periódico y bolsa plástica y aquí, y por allá la puso a los 10 metros y cayó un enjambre. Entonces, sin tener que revisarla, la misma colmena le agradeció a usted con un enjambre por haberla alimentado. Como, no sé, puede ser, ¿verdad? Entonces, es importante que las colmenas entren de la mejor manera, ¿verdad? A partir de mayo. Y, por ejemplo, saber cuándo la flor está creciendo, ¿verdad? Si ya estamos al final de la floración y de repente que el tal árbol empieza a florecer a partir de febrero, entonces yo puedo, y no tengo nada aquí que florezca en enero, entonces yo meto cosas que florecen en enero. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. O, por ejemplo, digamos, de, ahí, no sé, allá en la esquina o por allá, cuando yo paso, hay un palo de guayaba. Y yo veo que las guayabas están verdes, pero que un mes después ya las guayabas están así, que se pueden rejuntar, se pueden subir al árbol o se pueden recolectar. Entonces, de ahí, es un ahorro, porque uno dice, pum, aprovecho y entonces yo ya sé que, digamos, en mi caso, yo ya sé que en 2 meses ya las guayabas están, ¿verdad? Porque allá en el Caribe las guayabas son en otro lado, en otra época. Y entonces listo, y entonces yo ya saco, yo ya voy ahí y la recolecto, pum, y ya tengo mi jalea ahí, ¿verdad? Y yo sé que mis abejillas me dieron más guayabas de la cuenta este año, porque tengo unas abejillas por ahí y yo lo noto, lo noto, lo noto, o sea, se nota en los árboles. Y ya también, ya si uno revisa estudios y, ¿verdad? Que se han hecho, ya hay hasta el 40% de más eh, frutos se ha reportado en algunos árboles, ¿verdad? Por ejemplo, el mango. Las abejas les encantan, hasta pintan los panales de color tipo mango, ¿verdad? Es increíble. Eh, Esteban, Ujú. ¿cuánta, cuánta cantidad de miel le puede poner uno a ella para alimentarla, para ayudarle? Em, yo normalmente, si no tengo una colmena, ¿verdad? Para ponerle como un puñito de potes, que yo sé que un puñito de potes son por lo menos 2 meses de brete, ¿verdad? O sea, uno puede medir en cuánto construyen ellas,
en el verano, si uno las está revisando, uno se da cuenta, y no las cosecha, mira, ella construye rápido y llena rápido un par de potes, ¿verdad? Pero con un puñito de potes uno lo echa ahí suficiente. O la otra, si uno no tiene eso, es una tapita de Coca-Cola o, ¿verdad? Una tapa de botella. Y usted le pone ahí palitos como para que las abejas puedan bajar. Y esa tapita, vea, esa tapita se la vuelan en un día. Si la colmena está con bastantes abejas, una mariolita. Pero bueno, yo no la reviso como al día siguiente, ¿verdad? Yo la pongo por ahí y a la semana vuelvo a ver y le echo otra vez, ¿verdad? Y a veces a mí me sobra así, de ahí Eso, pero en mi tengo, caso, solo tengo esa colmena. Tengo miel, pero de las otras, de las apis. No le puedo poner de esa. no importa, no importa, por eso le digo, yo a veces, a mí me sobra Ah, miel bueno. de apis y yo le echo. O sea, como es su primera, bueno, es su primer año que va a pasar en su casa, ¿verdad? Va a ser vecina, entonces, todo bien, por lo menos para ayudarle, para estimularla, para ayudarle a que todos estos meses que ya van a venir la lluvia y todo, ella todavía tenga más energía para ir en la búsqueda de lo que le queda, aprovechar, ¿verdad? Y usted la puede tener alimentando este mes, por ejemplo, ahí un par de semanas, 3 semanas, con la tapita, y usted va a ver la diferencia, así, hasta de un mes, ¿verdad? Dura más o menos en formarse una abeja. Entonces uno al mes más o menos empieza a ver eh, ya más directamente, por ejemplo, si en ese caso eso se manifestó en más abejas, ¿verdad? O así. Ya es que es muy particular del estadio de cada colmena. Eh, pero eso, ¿verdad? Importantísimo. Tener en cuenta nada más que entre mejor estén las colmenas, eh, mejor le damos como esa energía que ya está, ¿verdad? Que nada más hay que aprovecharla, que es la que ellas trabajan, la de la abundancia, ¿verdad? Eh, y si ellas no están como con mucha abundancia, entonces no estamos como nosotros sintonizados, ¿verdad? Y más bien hay problemitas ahí. Entonces habíamos hablado igual, ¿verdad? Como tener en cuenta, o sea, que hay árboles, por ejemplo, que florecen desde noviembre, ¿verdad? Y la extensión es casi todo el año. Entonces, ¿por qué no poner guachipelín en las cercas vivas? ¿Verdad? Que es un árbol relativamente bajo eh, y que, bueno, tiene esa condición. Y pega hasta en lugares muy húmedos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Nos podemos ir encontrando especies que podemos utilizar nosotros y que de repente en momentos específicos, ya aquí hay una guía, esta guía pues ya le pueden tomar una foto y así. Igual está en este libro, lo pueden encontrar ahí, pero también en la lista que revisamos ya está ahí metida, ¿verdad? Entonces, ahí como para referencia, ¿verdad? Para que uno ya también de repente vea que alguno de estos, ¿verdad? Como el espabel sirve de nidificación, ¿verdad? O el balsa, ¿verdad? O el indio desnudo, que se utiliza mucho en las cercas vivas, ¿verdad? Eh, el jiñocuave, o así, ¿verdad? Tomar en cuenta eso. Y también, bueno, hay un montón de especies que también a veces ya no tenemos tanto espacio y que a veces es muchísimo más fácil de sembrar, ¿verdad? Como agarrar semillillas de dormilona y repartirlas por ahí. Y son semillillas que van, usted las tira ahí y ya. Por ejemplo, ahorita hay muchas flores que fueron polinizadas, ¿verdad? En esta época, precisamente por todo el montón de trabajo que tuvieron las abejas en esta época. Entonces, quiere decir que las semillas se están empezando a formar, ¿verdad? Y que probablemente para el primero o segundo mes de las lluvias, eh, de ahí vayan a haber un montón de semillas silvestres que si están en el suelo germinan. Y esas, de ahí también, es como tener esa botellita, esa tapita de miel, ¿verdad? Pero es néctar y es una materia prima
¿verdad? De mejor calidad que la miel de apis que le echamos para alimentarla. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas enzimas, no es la misma especie, es miel, ¿verdad? De igual sirve, pero, no vamos a alimentar toda la vida las abejas de- del vómito de otra, ¿verdad? Porque aunque suene feillo, pero bueno, y eso es un poco la miel, ¿verdad? Ellas llegan con el néctar, se lo meten a un espacio que tienen, ¿verdad? De un buche ahí de estómago, y cuando entran a la colmena, se lo pasan a otra abeja, lo regurgitan así, ¡uy!, como si fuera un vómito, y la otra abeja lo agarra y luego se la pasa a la otra, y luego la otra a la otra. Y entre paso y paso, cada uno le va agregando enzimas. Y esos enzimas lo que hacen es agarrar los azúcares y transformarlos en azúcares más compuestos, ¿verdad? Más complejos, que eventualmente se va a convertir en miel, ¿verdad? Entonces, digamos que la materia prima es importante. eh, Inclusive de ahí, así es como se identifican las especies de las cuales las abejas toman el néctar, ¿verdad? Y polen, analizando qué tipo de polen se encuentra dentro de esa miel, ¿verdad? Que estamos nosotros consumiendo, porque hay micropartículas de polen que también estamos tomando nosotros. Entonces, bueno, especies buenísimas, el chan. Si tienen ahí un chino para dónde ir a comprar una bolsita de chan, pum, la agarran ahí, la tiran así, ¡uy!, y eso brota así todo eso. Y el chan les encanta a las abejas, les encanta. Entonces, recomendadísimo, ¿verdad? La mayoría de las mimosas les encantan las abejas también. Son buenas para eso. Habíamos visto, bueno, los árboles, ¿verdad? De especies interesantes como el achote. El achote cuesta mucho que hayan arbustos que alimenten a las meliponas, por ejemplo. Y el achote es uno de esos. O sea, normalmente las meliponas se alimentan de árboles, ¿verdad? Porque ellas son especies más de bosque y han evolucionado con muchas flores de los árboles. Pero el achote les encanta. Entonces ellas bajan así y uno las puede ver ahí, en el achote, ¿verdad? Y ahí, bueno, le pueden tomar una fotillo y ahí tienen esa de referencia. Ok. Después, bueno, en septiembre, ¿qué florece? ¿Verdad? Habíamos hablado, bueno, que importante el capulín, ¿verdad? Este de aquí. Es buenísimo y además cuando ya es fruto es alimento para un montón de aves, ¿verdad? Habíamos hablado que también pueden haber especies que cumplen otra función, ¿verdad? Eh, Como el sotocaballo o el camito, ¿verdad? Que nos sirve para nosotros. Y bueno, y el targuá, que eventualmente es una especie angular, ¿verdad? El targuá creo que tiene también, eh, bueno, eso florece igual, creo, sí, en el Pacífico. Y igualmente, ¿verdad? Hay otras especies que por ser asteráceas, ¿verdad? Ya uno ve que, mira, bueno, por ahí puede ser, ¿verdad? Como este vainillo, que es este que está aquí. Entonces, bueno, insistir en recordar, ¿verdad? La importancia de ver lo que está a la par de nosotros y registrarlo. Y creo que ayer hubo una pregunta de don Eddie de las áreas de pecoreo, ¿verdad? Bueno, hay un estudio reciente que se hizo en cómo, por ejemplo, muchos de los miembros de la Asociación de Apipac en el Pacífico Central se vieron afectados en las cosechas del 2017-2018 por la cercanía de sus apiarios, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí habíamos hablado de que también a veces es muy difícil de que las abejas se muevan exactamente en esta circunferencia, ¿verdad? Pero que normalmente ese es el rango de vuelo y así es como se analizan qué tanto están chocando los apiarios. Entonces, bueno, así fue, eso fue el análisis que se realizó y así se determinó que efectivamente hay una gran competencia entre apiarios y eso repercute, ¿verdad?
para cada uno de ellos. Entonces, también ver si hay apicultores cerca, más bien aprovecharlos, ¿verdad? En lugar de estar ahí, digamos, compitiendo por los recursos, ver de qué manera se puede trabajar en conjunto. Y también vimos de ahí que definitivamente muchos apicultores, en el caso de la apicultura que habíamos hablado, reportan enfermedades, ¿verdad? El último año. Y bueno, que también es una profesión relativamente de personas mayores, ¿verdad? Entonces, como nuestra generación de personas más jóvenes tenemos que estar preparados para estos escenarios, ¿verdad? Que eventualmente, bueno, yo voy a estar de la edad de ellos cuando sea el 2050, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a empezar a cultivar desde ahorita, ¿verdad? ¿Qué cultura voy a empezar a cultivar? Y qué hábitos hay que empezar a meterse uno, ¿verdad? Para ser conscientes de que eventualmente si vivo en una zona donde llueve mucho, va a llover más y el verano también se va a hacer más seco. Entonces, ¿cómo también podemos sacarle provecho, verdad? Y buscar especies que puedan ser resilientes, este término que busca como encontrar cómo nos adaptamos y proponemos soluciones de mejora, ¿verdad? En cada año que vamos dando nosotros ahí ese paso. Este, por ejemplo, digamos, es también una proyección que se hizo del MINAE de cómo eso, bueno, nos va a afectar. Y bueno, la zona en que yo estoy es de las zonas que están menos adaptadas a esos cambios. Y de las zonas que están más adaptadas son ustedes en la zona sur, ¿verdad? Debido también a cómo se trabajan las mismas ideas, ¿verdad? Y cómo hay las circunstancias para que crezcan, ¿verdad? Entonces es importante, bueno, ahí aprovechar que ustedes tienen tierra fértil, se los menciono. Y bueno, igual noticias que salieron este año, ¿verdad? No sé por qué. Yo le pregunto a unos apicultores y unos me dicen que sí, bien, otros que no tanto, pero sin embargo en los últimos años normalmente es que no tanto, ¿verdad? Y la Cámara de Apicultura dijo que este fue el año más desastroso en la producción de miel desde hace mucho tiempo, en 20 años, dice. Sería la peor en 20 años. O sea, desde el 2000, qué jodido, ¿verdad? Y bueno, ya habíamos hablado que entonces ver de qué manera tal vez si se trabaja con abejas, enfocarlo diferente, ¿verdad? Y no depender necesariamente de que la miel va a ser el producto eh, que nos va a devolver la inversión de tiempo, de energía que le estamos dando a esta actividad. Entonces encontrar los beneficios y los traslados. Y también habíamos hablado de todas estas áreas de pecoreo, ¿verdad? Lo importante de cómo los bordes que tengamos con el bosque, cómo podemos aprovecharlos nosotros, ¿verdad? A ver, o sea, normalmente de ahí, a veces podemos poner nosotros la cerca aquí, ¿verdad? Y lo hacemos. ¿Y por qué no? Ponemos la cerca aquí, ¿verdad? Y hacemos dos espacios ahí. Yo sé que tal vez de repente podemos generar eh, una transición más provechosa, ¿verdad? Que, que tener esto así, ¿verdad? Y aquí podemos tener las abejas, ¿verdad? Porque las abejas pueden ir tanto aquí como ir aquí. Y aquí es donde está el grueso de las plantas que tienen flor, ¿verdad? Aquí hay una planta grande que es un árbol que tiene muchas flores, ¿verdad? Que es como tener muchas de estas aquí. Pero en variedad, nosotros vamos a encontrar más aquí, ¿verdad? En esta zona, que es donde nosotros estamos, la zona humana. Muy pocas veces venimos al bosque y no estamos tan relacionados, ¿verdad? Aunque habíamos hablado que teníamos 200.000 años de ser nómadas, ¿verdad? Y solo 12.000 de ser sedentarios. Entonces, de poner un poco de nuestra dieta sedentaria aquí
y no depender tanto de que podamos tener aguacate del supermercado todo el año, ¿verdad? Y esa economía que hemos hablado global, que nos repercute a nivel local en todo el planeta, ¿verdad? Entonces ir poco a poco, de alguna otra manera, aprovechando los recursos y eso es ahorro, ¿verdad? Imagínense tener un palo de aguacate. Bueno, me encantaría. Ok, no sé cómo hago para... Entonces eso era importante, ¿verdad? Como para pensar dónde vamos a poner nosotros un meliponario. Eso quería como también recordarlo, ¿verdad? Que ya lo habíamos conversado. La lista que hablamos, ¿verdad? Hierbas, forrajeras, por ejemplo. Tener como forrajeras todos los tipos de suculentas que podamos encontrar, ¿verdad? Que les encanta a las abejas, porque son especies que han crecido en climas secos, ¿verdad? Entonces han desarrollado gran cantidad de, de concentración de azúcar, bueno, de néctar, cuando dan su floración para poder reproducirse de manera más eficiente en estos climas, ¿verdad? Entonces, por ahí tenerlos en cuenta, ¿verdad? Ya habíamos hablado de ornamentales, comestibles, poliníferos, nectíferos, ¿verdad? Hortalizas, arbustos, palmas, frutales, hospederos, especies angulares, que las mencionamos, especies maderables, helechos, bromelias, orquídeas. En las bromelias viven muchas abejas euglosas, ¿verdad? Las hembras en el bosque normalmente anidan y el macho es el que va y busca perfume en alguna orquídea y va y conquista a la hembra macho cerca de su nido, ¿verdad? Para cumplir su rol. Y es parte también de las dinámicas, ¿verdad? Que a veces tenemos un montón de orquídeas y no nos damos cuenta que están pasando un montón de cosas ahí interesantes. Entonces, beneficios, ¿verdad? De mejorar nuestro entorno, bueno, incremento en la biodiversidad, aporte a la cantidad, bueno, mejorar nuestros entornos con la inclusión de abejas, ¿verdad? Porque hay un aporte en la cantidad y en la calidad, ¿verdad? De la polinización. Y eventualmente hay un incremento en las áreas en los ecosistemas de conservación y restauración que nosotros definamos, para ver qué de todo, ¿verdad? Podemos escoger, porque hay de los cítricos, hay muchos tipos de cítricos que nos pueden ayudar. Está la bellísima, que florece en época de invierno, ¿verdad? Tenerla ahí, además es bellísima, entonces, ¿por qué no? Habíamos hablado bueno, el rabo de zorro, ¿verdad? Que le encanta un montón de solitarias. Habíamos hablado de cómo este tipo de plantas, heliconáceas, les encanta a algunas mariposas, ¿verdad? De algunas especies específicos. Ahí en el ISU viene documentación del envío que puede ayudar. Y revalorizar semillas criollas, ¿verdad? De chayotes que veamos, del tacaco, ¿verdad? Que donde ustedes les crece súper silvestre, así, que hacen unas sopas buenísimas. De ahí, meter ahí tacaco, ¿verdad? Y el tacaco es polinizado por alguien. Entonces, ¿y por qué no por las abejas de nosotros? Yo no sé, la verdad, quién poliniza el tacaco, pero entender ese tipo de semillas criollas, ¿verdad? Que están ahí, que son comestibles y que también de ahí tal vez es una bolsilla menos, ¿verdad? Sí, en el supermercado. Y entender también plantas que nos sirven para los momentos de sequía, ¿verdad? Que pueden ser forrajeras y nos ayudan a cubrir el suelo para tenerlas como parte del patio, ¿verdad? O plantas que nos ayudan a abonar el suelo, ¿verdad? Tener, no sé, si alguien tiene un huerto o así, tener frijolillos de esos de abonos verdes por ahí siempre, silvestres. Y uno sabe que pues, a las leguminosas les encantan las abejas. Entonces uno sabe que esos frijolillos que están ahí, siempre de repente, pum, llega una abejilla y uno se echa el rollo, ¿verdad? Y por ahí está creciendo ahí. Entonces, vale, ¿verdad? También. Y bueno, habíamos hablado de resistentes a la sequía, ¿verdad? Y que muchas veces hasta inclusive pueden ayudar a proporcionar agua eh, a las abejas, ¿verdad? Algunas plantas. Y resinas que ni nos imaginamos.
Entonces también, ¿verdad? Aquí hay más referencias para que le tomen fotos ahí. Y si ustedes tienen la especie o la pueden reconocer, tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de tenerlo ahí. Y ver que el paisaje donde nosotros estamos va a tener la cantidad de individuos característicos, ¿verdad? Entonces habíamos hablado que, bueno, Mariola, es casi que de fijo que en algún potrero hay, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer las transiciones del bosque primario a un cafetal que está así al puro borde del río? Bueno, no va a ser bosque primario, pero eventualmente un restante de zona boscosa secundaria, terciaria, que tiene unos árboles relativamente grandes y cambia, usted no se mete ahí hasta que se siente fresquísimo, ¿verdad? Y tiene frío y todo. Entonces, ¿cómo poder extender, ¿verdad? ¿Cómo hacer más provechoso los límites? Que los límites sean como la playa, ¿verdad? El agua se mete y se baja y nunca es tan fijo, ¿verdad? Siempre es un punto de encuentro. Entonces, aprovecharlo, los bordes, ¿verdad? Y bueno, esta información del café que lo produjo el SINAT, ¿verdad? En conjunto. Y que también, bueno, refiere a especies migratorias de aves y especies nativas que también colaboran en la producción del café, repartición de semillas silvestres y que se comen la broca, ¿verdad? Dice aquí, 5 tipos de aves que consumen la broca, reduciendo la cantidad de frutos brocados. Y eso, bueno, incluyendo especies entonces que tengan que ver para que el cafetal no solo sea un estrato, ¿verdad? Sino que funcione como una especie de bosque que podemos sembrar, ¿verdad? Que hay un estrato mayor de, de árboles que nos permiten tener otras especies que tal vez son migratorias y solo solo en un cenízaro, ¿verdad? Entonces, bueno, hey, tal vez de aquí al 2050 esté el cenízaro, ¿verdad? Eh, puede ayudar como a proyectarlo, ¿verdad? Vamos a ver aquí hay una rayilla. Y bueno, también está este documento importante como soluciones, ¿verdad? Que podemos encontrarle a no tener que echar el herbicida porque de ahí no sé si hay que controlar las malezas en donde nosotros estemos trabajando o recomendarle a la finca vecina o si se está trabajando en algún proyecto con ese tipo de insumos, ¿verdad? Recomendar este documento. Ahí está disponible. Eh, creo que viene por ahí en los documentos, o si no, yo se los puedo pasar. Pero bueno, aquí también hay recomendaciones, ¿verdad? El uso de insectos eh, y un montón de otras cosas ahí que ustedes pueden revisar. Y yo puse como el índice como para revisarlo después. Voy a ir un poco más rápido para ver si nos da chance de conversar un poco. Y bueno, los productos naturales que se pueden utilizar, ¿verdad? Para sustituir estos herbicidas. Interesante, por ejemplo, este gráfico, ¿verdad? Cómo va aumentando la compra de Roundup ¿verdad? Que mata todo. Y cómo va disminuyendo la producción de café, ¿verdad? Eh, interesante, ¿verdad? Y bueno, el café está en vísperas ¿verdad? De que haya un cambio. Ya muchos de los trópicos de allá de Oriente ya tienen una plaga durísima del banano. Hay una plaga que está atacando, ¿verdad? Eh, que bueno, todavía no se ha reportado en Costa Rica, pero que bueno, es parte ¿verdad? De todo las consecuencias que tiene que ver tener mucho alimento para un bichito, ¿verdad? Los monocultivos y el extensionismo. Entonces yo creo que también eso es parte de los terratenientes, ¿verdad? De las personas que administran la tierra y que trabajan en ese tipo de industria, cómo ir poco a poco permeando con nosotros como consumidores exigiendo también, ¿verdad? Y bueno, eso es un ejemplo de cómo podemos agarrar ahora, al final de la época, ¿verdad? Agarrar, dibujar la casa de nosotros y agarrar un papelillo de esos, papel
periódico y dibujar cómo nos gustaría ver nosotros dentro de 10 años en la finca, ¿verdad? Eso es, oiga, pero hasta con los chiquillos se puede hacer, eso es más bien con los chiquillos hay que hacerlo, porque ellos, la finca va a ser más para ellos, ¿verdad? Si la finca es en un ámbito familiar o eventualmente el terreno, ¿verdad? O las posibilidades, bueno, recomendaciones como para también pensarlo y proyectar cómo va a ser a corto, mediano y largo plazo el lugar donde habitamos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a diseñar? Bueno, que va a ser importante mejorar los suelos. Bueno, entonces el lugar de los suelos, el palacio de los suelos tiene que estar en el centro. Y importa, porque entre los suelos más ricos tengamos, menos erosionados, eh, vamos a tener mejor néctar también, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado también de muchas de las causas que se le adjudican a la falta de miel de este año, ¿verdad? Por la falta de lluvia que hubo el año pasado en la zona de Guanacaste y no hay suficiente agua, entonces no dieron suficiente y además hubo cambios de floración en algunos árboles. Entonces, definitivamente el entorno está adaptándose al cambio de paisaje que nosotros mismos le hemos hecho. Entonces, habíamos hablado de las cercas vivas, multifuncionales, ¿verdad? Incorporar árboles que en algún momento vamos a ver crecer y que el espacio abajo vamos a poderlo utilizar, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado de incorporar, si es posible, pastos silvestres que puedan ser de provecho para todo el mundo, ¿verdad? Que podamos ver ahí. Y bueno, habíamos hablado también de plantas de erosión, por ahí vienen unas referencias de un libro muy interesante que salió, Plantas nativas para el control de la erosión. Y bueno, aquí viene por familias, ¿verdad? Eh, y bueno, también más información, ¿verdad? Como para tener ahí de referencia. A veces vienen los nombres científicos, no sabemos qué es exactamente. eh, pero bueno, ahí hay pistillas, ¿verdad? Y ahí podemos buscar, por hecho está Google. ¿Verdad? La incorporación de eso, ser conscientes de que lo que vamos a sembrar tiene, ay, coño, espérese, para ver, aquí. Tiene, y digamos, o puede tener cierto interés para las abejas, ¿verdad? Entonces, que sean melíferas en diferentes tipos de concentraciones, pero que seamos conscientes de lo que estamos sembrando, que nos sirvan para polen o para néctar también, ¿por qué no? Solo para uno o para el otro, que nos proporcionen resinas, ¿verdad? O aceites esenciales o bálsamos, que todo esto, imagínense que hasta el zacate elefante, yo he visto mariolitas que se acercan así como a ese tipo de zacate de gramínea, y yo lo único que veo ahí son las gotas de agua de la noche que están ahí, y ellas llegan como antitos de que caliente demasiado el sol, ¿verdad? Y que seque esas gotitas, yo las he visto ahí volar y que se pegan ahí como, ¿verdad? Como, como si fuera para ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, tomar en cuenta un montón de especies que nos pueden ayudar y que no necesariamente tienen flores, pero que nos pueden ayudar para generar hospedaje y beneficios, ¿verdad? De todo esto. Bueno, ya hemos hablado del 40% en producción de semillas y o frutos. em, bueno, no sé, yo no recomiendo tampoco tener abejas dentro de viveros, ¿verdad? Porque es un poco como cruel. Ellas son más silvestres, ¿verdad? No podemos limitar el espacio de trabajo de ellas. Y bueno, y considerar, ¿verdad? Diferentes tipos de cosas que podemos tener y que nos van a ayudar, ¿verdad? Como tener pasifloras, por ejemplo. Y vamos a ver que si tenemos cerca un bosque, ¿por qué no tener pasifloras? Porque hay un montón de especies solitarias que viven en el bosque. Entonces, pero muchas veces se siembra maracuyá y no da nada. Y ahí es que no, y ahí estamos ahí, solo la maracuyá sola ahí. Entonces, también, ¿verdad? La naturaleza tiene un poco de esa experimentación para nosotros. Y recordar, ¿verdad? Ya como para ir cerrando, voy a pasar un poco más rápido esto, pero también es como un resumen.
de familias importantes, ¿verdad? Que nos pueden ayudar y que hemos mencionado. Las agaviáceas, ¿verdad? Que son de estos tipos de agaves interesantes que cuando florecen les encanta a las abejas, les encanta. O sea, usted pone una sábila ahí y la sábila florece y usted ve ese montón de abejas, ¿verdad? Es una estructura así que se sale, que se ve eh, que no es como que al par de meses, ¿verdad? Le van a hacer. Entonces, bueno, también considerarlos. Habíamos hablado de las bromelias, ¿verdad? Que son hábitats para ranitas, para un montón de especies y que muchas veces están en los árboles y sentimos de que tenemos que limpiar todos los árboles frutales de bromelias, ¿verdad? Que se les pegan solas. Y no, ahí viven también un montón de insectos y hay un montón de vida, ¿verdad? Que nos puede ayudar. Entonces, casi que al final es no meter la mano, no andar toqueteando tanto, hacer agricultura es interesante, ¿verdad? Porque hemos hablado de historia y hemos hablado de cómo hay una concepción del paisaje cultural, ¿verdad? Em, Nos relacionamos de una manera cultural con lo que vemos y la forma en como nosotros hacemos agricultura es una idea que no necesariamente es la que siempre se ha trabajado en este territorio. Más bien la agricultura de las personas que vivían en ese territorio era una agricultura del bosque, ¿verdad? Eh, Se vivía del bosque y más bien la agricultura que utilizamos nosotros es una agricultura que hay que eliminar el bosque, ¿verdad? Y entonces sembrar lo que quiero, ¿verdad? Y es una arquitectura de labrar la tierra constantemente. Eh, entonces, también hay veces que caminar ahí por el centro tiene sus beneficios, ¿verdad? Y tanto de uno del otro pueden ayudar a generar aprendizajes para entender hasta qué momento podamos ver mayor estabilidad o equilibrio en donde estamos o lo que vemos o lo que hacemos. Entonces siempre es válido todos los saberes, ¿verdad? Y más si tienen muchísimo más años de hacerse y resultados, ¿verdad? Que han generado. Entonces eso, nada más quería como recordárselos. Y después también, bueno, las asteráceas que hemos hablado, ¿verdad? De lo bueno de tener muchas especies silvestres que son asteráceas y lo bueno de las asteráceas es que casi siempre todas tienen alto porcentaje de azúcares y son muchas flores en una sola flor. Entonces hay mucho que hacer cuando hay una visita, ¿verdad? Entonces es buen provecho. Y las fabáceas que habíamos hablado que les encantan las abejas, ¿verdad? Y que bueno, hay un montón de fabáceas interesantes eh, y de semillillas que se pueden utilizar como esta de ojo de buey, ¿verdad? Ese bejuco que crece eh, y que también, bueno, hasta por una polilla es polinizado. Y creo que tiene una relación también específica, pero ahorita no recuerdo. Y ya más como en resumen, ¿verdad? Aquí también más familias para que ustedes repasemos, digamos, como familias interesantes que tienen que ver con abejas. Las apiáceas. Las apiáceas son todas estas que sacan como una estructura así, extraordinaria, maravillosa. Yo no sé si ustedes han visto la flor de los culantros, ¿verdad? O bueno, vimos la flor de la zanahoria o la flor del perejil y el eneldo. Son unas flores espectaculares, ¿verdad? Y todas esas les encantan las abejas. Les encanta. Casi que hasta tienen nombre de abeja, ¿ve? Les encanta. Después, las solanáceas, interesantísimo las solanáceas, ¿verdad? Las solanáceas son todas esas familias de los tomates. Y cosas extrañas, ¿verdad? Como la berenjena, ¿verdad? Que también. Y a las abejas les encanta. Tanto así que hablamos de cómo han importado una bombus desde Europa, esta empresa Tomatísimo en el cerro, que está instalada ahí y ella tiene sus viveros con bombus que les polinizan los tomates, porque a las abejas les encanta, les encanta. Y yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, una reina a la noche al atardecer. Hasta suena, parece que se la van llevando, ¿verdad?
les encanta las abejas también. Y bueno, y particularmente en ciertos momentos, ¿verdad? Porque vemos de que hay ciertos momentos hasta que la misma planta se acostumbra a soltar su aroma, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. La uchuva, que ya se da tanto, y que es carísima también, ¿verdad? Y qué rico tener uchuva en el patio, eso me encantaría a mí. Pero bueno, buenísimo, ¿verdad? Las asteráceas, que ya lo hablamos, hay un montón de especies que son silvestres y que nos pueden ayudar también, ¿verdad? Y las asteráceas tienen sus propiedades, hay algunas que tienen algunas propiedades que pueden ser de beneficio. Bueno, no sé si conocen el trigo sarraceno, pero por ahí anda, es una semillilla que por ahí anda, y la bellísima, que bueno, habíamos hablado de cómo nos brinda alimento cuando lo ocupamos. Las lamiáceas son buenísimas porque la mayoría de todas estas plantas tienen olor y tienen resinas con propiedades que tanto a nosotros como a las abejas les ayudan, ¿verdad? Entonces uno va a ver que siempre cerca de las albahacas, inclusive cuando la albahaca está, porque hay muchos tipos de albahacas, ¿verdad? Hasta las mismas albahacas silvestres que crecen solas, esas casi no saben albahaquilla, pero es como la albahaquilla silvestre, a esa también le llegan, ¿verdad? Eh, y dependiendo, ¿verdad? De qué tipo de lamiacia sea, así va a ser eh, la resina, por ejemplo, que pueda obtener una abeja y que le funcione. Y bueno, así, ¿verdad? Así hay varias que nos pueden ayudar. Ya habíamos hablado de las cucurbitáceas, hablamos de los cocos, ¿verdad? Estas verbenáceas que les encanta a las mariposas, ¿verdad? Eh, que también lo conversamos. Eh, bueno, algunas malváceas, ¿verdad? Y bueno, y estas mirtáceas que tienen flores interesantes y frutos interesantes. Entonces ya lo habíamos conversado, lo podemos ver aquí en la familia, ¿verdad? ¿Qué tipo de familia es? Como para ya estar más ubicados de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? El chan es una lamiácea, bueno, vean, hablamos hablado de las lamiáceas, vea, que tiene tres rayitas de néctar, o sea, que le encanta a las abejas, ¿verdad? Importancia en el néctar significan esas tres rayitas, tres estrellillas. Y una estrellilla, importancia en polen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no el chan? Y aquí uno le puede ir metiendo más usos, ¿verdad? Como lo que podamos encontrar y que podamos sembrar. Y ya habíamos conversado, ¿verdad? Esta lista de plantas, pero bueno, que ya ustedes lo tengan ahí. Ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Vamos a ver si se me escapa alguna interesante. Eh, bueno, no, ya, ya está dicho. ¿Y qué más? Ah, bueno, entonces, bueno, también plantas de interés para las abejas, ¿verdad? Habíamos hablado que resulta ser, bueno, todos los cítricos les encanta a las abejas y además la flor de azahar le da una cualidad diferente a la miel, ya sabe como a cítrico, ¿verdad? Entonces, es riquísimo. Entonces, tener un par de limoncillos ahí ayuda para nosotros, para tener ahí siempre, para combinarlo con la misma miel que sacamos, y imagínense, y sabe hasta miel de naranja. También importante como esta, la Burseraceae, ¿verdad? Que son árboles que siempre sueltan, o sea, su resina es relativamente importante para las abejas, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros los podemos ver siempre las abejillas ahí tomando resinas, y como por ejemplo usamos el jiñocuave como cerca viva, entonces, bueno, beneficios, ¿verdad? De estarlo podando y estarle metiendo ahí alambre púas, ahí eso siempre está chorreando. Entonces, eh, bueno, ¿verdad? Esta familia. Y bueno, sí, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? De las moráceas, el ficus, importante.
porque también nos sirve de nidificación y además es una especie angular dentro de cualquier ecosistema que tengamos. Entonces, importante los ficus, siempre revisar los ficus, ya habíamos hablado de eso. El ejemplo, ¿verdad? Que habíamos hablado de la colmena a más de 2600, por allá donde ustedes, ejemplo de eso, ¿verdad? De especies que van subiendo en altura. Las mismas, la misma lista de plantas, ¿verdad? Que ya habíamos hablado, importante tenerla en cuenta a la hora de revisar nuestro perfil en la finca. Y ya un repaso así como de especies importantes que también nos ayudan particularmente en algo específico, ¿verdad? Como estas que nos ayudan para el polen, ¿verdad? Y que tenemos ahí, que podemos ver, por ejemplo, el color del polen cuando llega. Ayer vimos un videillo que venía polen blanco y polen anaranjado. Y esa colmena de chicopipe que vimos estaba adentro de unos cafetales de poró, ¿verdad? Que traía como el polen anaranjado. Entonces también interesante. El huitite, uno tiene un árbol de huitite y parece que se lo va a llevar a las abejas, de la cantidad de abejas que llegan a consumir, ¿verdad? Les encanta, les encanta. Entonces, tenerlo en cuenta, tener buenas pipas por allá no quita espacio, no sé qué recoger ahí y que no se lo coman las ardillas, pero bueno, ahí va. Y igual, ¿verdad? El trigo sarraceno que habíamos hablado, las otras plantas, el tomate, la floración, los diferentes tipos de semillas, ¿verdad? Cuando sembramos papa, la flor de papa, el achote que habíamos hablado, ¿verdad? La flor de zanahoria que habíamos hablado, las cucurbitáceas que les pesa el polen y que necesitan de la zoofilia, ¿verdad? De polinización a través de abejas para poder cumplir su labor, ¿verdad? Habíamos hablado de las apiáceas, eh, que les encanta las abejas, ¿verdad? Que también incluirlas por allá y por ahí de repente, si uno puede hacer mostaza, ¿verdad? También, o bueno, antes se hacía la mayonesa a mano, ¿verdad? Con huevo y limón y aceite y un par de semillillas de mostaza y le cambió el color. Ya es algo, hay una mayonesa interesante y salió del patio. Entonces, bueno, ahí, ¿verdad? Como entre las cosas que también podemos sacarle provecho y que están ahí silvestres, ¿verdad? Y que podemos utilizar carambolas, el achote, todas las flores de asteráceas, ¿verdad? Sus diferentes formas que podemos encontrar, bueno, eso son otros tipos de asteráceas, pero bueno, hay muchos tipos y ya los hemos visto también. Y eso, ¿verdad? Recordar de todas las actividades microbiológicas y antimicrobianas. Yo en la primera charla hubo un momento que no podía ni hablar de estar tosiendo porque me dio una tos terrible y literal, así, me hice unos test de agua caliente con casi que jarabe, así, full miel, porque, ¿verdad? Había que estar bien ayer y ya hoy estoy ya en todas, así, hasta que sentí cómo cambió de una noche a otra, especialmente de ayer a hoy. Y no, ¿verdad? Recordar, o sea, la miel es de las mejores medicinas que podamos tener, miel, canela, eh, limón, ¿verdad? Como antioxidante, son de las mejores pastillitas que podemos tener en el botiquín, ¿verdad? Antes de recurrir ahí a la farmacia. Entonces, recordar, ¿verdad? Tomar una foto ahí, porque hay muchas veces son palabras que vienen como cualidades de las plantas y se nos olvida. Ah, es que tal planta es diurética, ¿verdad? Entonces, ay, ¿qué era esa cosa? O, de verdad, esto aquí es antiséptico y antiinflamatorio y anti todo, en realidad. Si usted ve que hay un anti, entonces antioxidante, antiinflamatorio, antibacteriano. Uno se hace una herida, se echa miel y es rajado que parece a los días como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Para la gastritis, úlceras, bueno, casi que estoy vendiendo miel yo, pero bueno, ya, eso es como para que ustedes sepan el provecho que pueden tener y cosas que podemos hacer para las abejas. Importante, no extraer nidos de su entorno natural, muy importante, ya habíamos hablado de lo mejor de pescar nuestros propios enjambres,
usar técnicas racionales para establecer meliponarios, ¿verdad? Si se va a trabajar con meliponarios, ser lo más cuidadoso con el oficio, ¿verdad? Que es lo que va de alguna otra manera a verse, ¿verdad? En lo que hacemos. También, bueno, plantar jardines, reforestar, evitar plaguicidas, buscar alternativas a los plaguicidas, ver qué podemos usar. Sembramos algo, no lo dejamos con así a suelo pelado, sino ponemos hojas secas ahí encima. Y eso nos ayuda a que no tengamos que estar deshierbando constantemente y dejamos que florezcan las flores silvestres donde tienen que ser, ¿verdad? Donde nosotros hayamos pensado. María José, si quiere, abres el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que yo tenía una pregunta. Yo tengo, cerca de donde yo vivo, hay no sé de qué especie es, pero ya tiene como 2 años de estar ahí, un enjambre de esto, digamos, una colmena. Está en un tronco caído en el suelo y le habían echado quemante le habían echado fumigado el suelo, se había ido y después en la misma colmena apareció otra, en el mismo lugar. Y entonces yo quería rescatarlo, yo quería saber si yo lo podía rescatar. El problema es que está como a 100 metros de mi casa. Entonces, porque el año pasado le iban a volver a echar veneno otra vez al pasto, porque él está en un repasto. Entonces yo quería saber si yo lo podía mover de ahí o no, porque es un tronco que se cayó, además un palo que se cayó de cedro, y entonces está ahí en la pata, a nivel de suelo. ¿Y usted puede reconocer qué tipo de abeja es la que está ahí adentro? Ya, y no sé, yo sé que es una de esas sin aguijón, de las chiquiticas, pero no sabría cómo. Sí, bueno, sí puedo averiguar porque puedo mandarle la foto a los del mago, ¿no? Para saber qué tipo, o tal vez a Giselle le puede pasar a usted, no sé, tal vez tenga el número. Pero lo que yo quería saber era si yo podía moverlo, porque de mi casa está como a 100 metros, para moverlo como a la finca mía, ¿verdad? Entonces yo quería saber era si yo podía hacerlo, o Sí, si mejor claro. no, mejor la dejo quietica. No, o sea, si más bien usted vio que le echan, porque imagínese, ¿usted sabe lo que es echarle? Ya hay un químico ahí, ir a fumigar una mariolita. Imagínese, les Sí, dicen, es que ya pasó, digamos, ya una vez que bueno, matan eso, le echan lo que echan para matar las plantas de hoja ancha, solo que el pasto. Y se murió, porque yo ya la tenía vista y dejó, ya no tenía bichillos. Digamos, ya no salían ni entraban, pero después llegó otra que es diferente, no es de la misma. Pero ahí hay una que ya tiene como 2 años de estar ahí. Y a mí el miedo que me da es que vuelvan este año, pues el año pasado lo iban a hacer, pero no lo hicieron, porque es de la finca de mi suegro y yo sé que a él no le importa. Entonces yo lo que no sé si todavía, como ya aquí está entrando el agua, yo vivo en Violey de Buenos Aires. Yo sí, estoy a 650 sobre el nivel del mar. ajá, sí, vea, ahí el toque es que, por ejemplo, si usted llega y corta el tronco, si se puede cortar y se puede llevar, ¿verdad? Ahí nomás, usted llega y lo lleva a su casa, como es del mismo barrio, muchas abejas van a llegar otra vez a donde estaba el tronco. ¿Ves? Porque todavía está como en ese rango de vuelo que habíamos hablado. Ajá. Entonces, lo que se acostumbra para hacer un traslado todavía más exitoso, ¿verdad? Porque usted puede hacerlo y le va a funcionar. O sea, le digo, usted va a hacerlo y le va a funcionar. Tal vez 1/3 de las abejas van a regresar y algunas se van a quedar perdidas. Pero como usted está pasando la reina, eso es lo que importa. Y al final de cuentas, ellas van a reprogramar su dirección de GPS, por así decirlo. Pero
si usted quiere tener un traslado más exitoso que ese, es que usted se vaya a más de 500 metros de donde está el tronco, ¿verdad? Y hable con algún vecino y usted dice, vea, voy a poner este tronco aquí un mes, ahorita, antes de que lleguen las lluvias. Entonces usted lo deja ahí un mes donde el vecino. Y entonces durante ese mes usted en su casa prepara un buen alero, donde lo va a poner, quita todas las telarañas, agarra unas buenas cuerdas, pum, 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 y dice, aquí lo voy a poner. Y entonces, dentro de 2 meses, que ya habría, bueno, dentro del mes que ya había pasado, usted llega ahí y ya, y listo, y ellos no regresan ahí. Y eso es una manera de pasarlo. Ajá, sí, sí, yo pienso que sí se puede hacer porque ya le digo, es un tronco, eso era un cedro que se cayó y entonces ella sé que está en el tronco, es un tronco seco. Claro, un cedro. Ujú. Bueno, ok, muchísimas gracias. No, no, sí, de hecho, más bien, tómele fotos para ver qué tipo de abeja es y estar seguros, nada más, eso es el detalle. Tal vez, bueno, yo les dejo un correo electrónico al final y cualquier cosa ustedes me pueden escribir o así, ¿verdad? Como para dudillas. También habíamos hablado del eNaturalis, ¿verdad? Que si ponen en internet, ustedes se inscriben y ustedes suben una foto inmediatamente, si por ejemplo alguien del grupo está inscrito ahí, entonces sabe que cualquier foto que ustedes suban de algún bichillo, lo que sea, inmediatamente se los tira que es. Eso pasa como por una comisión ahí de personas que hace eso voluntariamente y entonces uno puede saber qué nombre científico tiene, ¿verdad? Eso puede ayudar. Entonces, vamos a ver. Más o menos por ahí va, ¿verdad? La charla de hoy. Nada más también recordar que, bueno, también hay hormigas que hacen miel. Por ahí lo había descubierto y me pareció, no sé, interesante. Hay toda una cultura en Australia de la cosecha de estas hormigas que tienen miel. eh, y bueno, de los pocos lugares en donde hay melipona y también hay cultura de melipona es Australia, ¿verdad? Que, bueno, particularmente tiene las personas que vivían originariamente ahí tienen una de las genéticas más antiguas. eh, pero bueno, es interesante ver eso, ¿verdad? Los insectos y la cultura. Entonces, para terminar, ¿verdad? Recordar la gran biodiversidad que hay en Costa Rica y que por eso la gran biodiversidad de especies de abejas.